Abrimos con esta noticia en desarrollo. El gobierno de Perú rompió relaciones con México por haber dado asilo a Betsy Chávez, acusada de ser coautora de un golpe de Estado junto al expresidente Pedro Castillo en el 2023. De hecho, estas son imágenes esta noche de la cadena estatal TV Perú, donde muestra agentes en la Embajada de México en Lima, tras confirmarse que Chávez pidió asilo político al gobierno mexicano. El canciller de Perú, Hugo de Cela, señaló que la decisión se tomó por las repetidas ocasiones en que la actual mandataria de México y anteriores presidentes han interferido en los asuntos internos de Perú. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Este lunes tenemos una edición especial de 24 horas con una cobertura completa desde México, donde la violencia contra funcionarios públicos vuelve a golpear de manera trágica. En Uruapan, centenares de personas despidieron al alcalde Carlos Manso, asesinado en pleno festejo del Día de Muertos. Un líder que en su momento también nos acompañó aquí en 24 horas y tuvo la oportunidad de conversar con él. Le mostraremos las protestas en Michoacán, la creciente crisis política que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum y quién podría asumir el cargo de alcalde en Uruapan. Pero mire, primero comencemos con lo más reciente sobre su asesinato. Identifican al presunto sicario que disparó contra el alcalde Carlos Manso. Se trataría de Osvaldo Gutiérrez Vázquez, apodado El Cuate. Según un informe por El Universal, el hombre es originario de Apatzingán y al parecer es familiar de un sujeto apodado El Prángana. Se cree que este es operador de dos hermanos que trabajan para el cártel Jalisco Nueva Generación, conocidos como Ramón y Rafael Álvarez respectivamente. Según el ejército, Rafael dijo anteriormente que recibía órdenes directas del Mencho, señalado como líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero ahora veamos paso a paso cómo ocurrió esta tragedia. La Fiscalía General de Michoacán reveló los últimos momentos del alcalde y también informó que el ataque ocurrió cerca de las 8 de la noche del sábado en el centro histórico. Esto mientras el alcalde estaba con su familia. Pero escuchemos una de sus últimas palabras. Que Dios los bendiga a este hermoso pueblo y que disfruten de este festival de velas. Bendiciones a todos, guapas. La fiscalía agregó que el alcalde recibió 3 tiros en la espalda. Pero después llegó la tragedia. La fiscalía dio a conocer videos en donde se observa el recorrido que hizo el sujeto que cobró la vida del alcalde. En las imágenes se le ve caminar tratando de acercarse a Manso hasta que logra colocarse a una distancia en la que disparó 7 veces. El sujeto luego intentó escapar corriendo, pero rápidamente fue alcanzado por miembros de seguridad del alcalde, quienes lo abatieron. Y ahora tenemos la reacción de Michoacán, donde los habitantes acompañaron el féretro del alcalde por las calles para darle una emotiva despedida. Entre lágrimas, su devastada esposa prometió continuar con su lucha. Vamos a escucharla. Por nuestros hijos, por ti, por mí, por todo lo que me platicabas que tenías ganas de hacer. Te lo juro que vamos a seguir este pueblo junto contigo, junto con nuestros hijos. Juntos tenemos que sacar adelante Uruapan. Ahora escuchemos otras reacciones de ciudadanos en Michoacán. Estamos muy dolidos porque Uruapan no era esto. Es un reflejo de lo que vivimos cada día. Mi hijo también lo siente y estamos muy consternados. Queremos que México cambie, tenemos la esperanza de que México cambie. Y desgraciadamente hasta el ejército está en contra de los ciudadanos. Y eso es un pesar. El ejército debería de estar para servir a los mexicanos y protegernos, pero no. La realidad es otra, que el ejército está con la mafia, con la delincuencia organizada, y es una tristeza para México.
Cientos de personas lanzaron flores al ataúd del alcalde mientras un hombre llevaba un caballo que en la silla tenía el sombrero de Carlos Manso. El asesinato de Carlos Manso también generó indignación en Morelia, donde una manifestación de decenas de estudiantes exigieron justicia y terminó en disturbios. Esto, por supuesto, afectó negocios y el Palacio de Gobierno sufrió destrozos. Y desde esa ciudad, Oscar Pantoja nos informa sobre esta violenta jornada. Vamos a verlo. Con gases lacrimógenos y balas de goma, fue como repelieron a un grupo de estudiantes universitarios que salieron a marchar a las calles de Morelia, donde exigen justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan y la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Los jóvenes aseguran que viven en un estado donde no tienen la seguridad adecuada para salir a realizar sus actividades sin temor a ser asaltados, secuestrados o lo peor, asesinados. Todos los días hay un muerto, todos los días, y ya estamos cansados de esto, ya estamos hartos y pues lamentablemente pues la política es un mundo de narco. Estas protestas obligan a que los negocios en la zona centro de Morelia cierren por el temor de los agresivos infiltrados que hacen destrozos a su paso, lo que genera terror. Pues completamente económicamente. Económicamente nos afecta tanto al restaurante como al personal, yo creo. Pues sí nos afectó más que nada pues por lo de... ahora sí que la gente se fue, muchos se fueron sin pagar. Al concluir la marcha, iniciaron los destrozos con piedras y palos en el Palacio de Gobierno, un edificio donde el pasado domingo fue vandalizado y prendieron fuego a uno de los accesos. A destrozar patrimonio no es la solución. Hay otras maneras de manifestarse, creo yo. Los policías, al tener en la mira a uno de los estudiantes, disparó una bala de goma. Quedó a 1 centímetro de perder el ojo, aunque con sangre clamaba por justicia. ¿Esto quieren para el pueblo? Los grupos sociales y estudiantiles indicaron que las protestas van a continuar de no tener una respuesta favorable a sus demandas por parte de las autoridades. Desde Michoacán, México, Oscar Pantoja II, Noticias, Estrella TV. Y déjenme hacer una pausa, pero cuando vuelva hay mucho más. El asesinato del alcalde de Uruapan desata una lluvia de duras críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Le mostraremos la fuerte guerra de palabras entre los partidos políticos de México. Además, sangriento enfrentamiento entre elementos de seguridad y miembros de un presunto grupo criminal en Sinaloa. Esto y más cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial de 24 horas. Mire, ¿qué ideología política tenía el alcalde Carlos Manso? Una de las cosas que más ha llamado la atención del alcalde de Uruapan es que no pertenecía a ningún partido político y criticaba a todos por igual. De hecho, a pesar de sus críticas a la presidenta Sheinbaum, el alcalde también responsabilizó al expresidente Felipe Calderón de incendiar Michoacán. Vamos a escuchar lo que dijo ante el Congreso en la Ciudad de México, esto en el año 2024. ¿En dónde empezó la tragedia? Empezó en Michoacán el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Mal habido, porque hay que recordar que se impuso en la presidencia de la República, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó la tragedia. Esa vez agregó que la fallida estrategia de Calderón trajo terribles consecuencias al país como la que estaba enumerando. Por otra parte, aquí en 24 horas tuvimos la oportunidad de entrevistar al alcalde y esto fue una parte de lo que nos dijo sobre el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Vamos a recordar ese momento. La situación en Uruapan
pues es una realidad que nos toca vivir aquí a los uruapenses, muy diferente a la realidad que se vive desde las esferas del poder. Yo creo que la política, la estrategia que se tiene que implementar aquí en Uruapan es con mayor determinación la aplicación del Estado de Derecho para que los criminales, los delincuentes, no atenten contra gente de la sociedad civil. Carlos, ¿alguien del gobierno federal ha ido a conversar con usted para hablar de sus políticas y de si dan resultado o no? Se han acercado algunos miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero de manera directa con el secretario Omar Harfuch no hemos tenido ningún acercamiento, ni directamente del gobierno federal, solamente con integrantes de la Sedena, el Ejército Mexicano. ¿Estaría usted dispuesto a conversar, por ejemplo, con Harfuch? Claro, claro, desde luego que estaríamos en la mejor disposición de que nos escuche, que sepa lo que estamos haciendo, a lo que nos estamos enfrentando, y de la mejor manera que podamos sumar esfuerzos para que le vaya bien a Uruapan y a Michoacán. Ahora viene septiembre. Eso fue el 22 de julio cuando conversé con él. Pero mire, en otro reportaje con nosotros aquí en 24 horas, Manso también criticó al gobierno por haber retirado elementos federales sin explicación y dejar vulnerable a su pueblo. Y esto nos lleva hasta el día de hoy. La polémica por el asesinato del alcalde está sacudiendo al país y encendiendo una batalla política entre el oficialismo y la oposición. En el Congreso, los reproches y acusaciones volaron de un lado a otro. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su gobierno y los opositores le exigieron asumir responsabilidad por la violencia que cobró la vida del alcalde. Vamos hasta la Ciudad de México. Víctor Blázquez tiene las reacciones sobre este tema. Miren, la clase política de oposición está enardecida con el oficialismo del país. Reclaman falta de sensibilidad con la gente, mala forma de gobernar y la falta de seguridad como principal razón por la que el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, fue asesinado. Y es que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó contra quienes la criticaron. Y también unos cuantos conductores y comentócratas carroñeros, la verdad, porque no tienen otro nombre, que lo que buscan es, a ver, vamos a encontrar dónde podemos tener un pequeño argumento para irnos contra el gobierno. Le pido por favor que nos apeguemos. Así ocurrió una serie de reproches mientras se discutía el proyecto de presupuesto 2026. Pero los legisladores de Morena no tardaron en defender su partido y proyecto político. Se arrojaron sobre los gobiernos que estuvieron antes de ellos. Carlos Manso, en la tribuna de esta Cámara, dijo quién era el responsable de la violencia en Michoacán. Un expresidente espurio que es de origen michoacano, que fue a incendiar Michoacán. En respuesta, la ex primera dama, esposa del expresidente Felipe Calderón y ahora diputada Margarita Zavala, acometió en la guerra de declaraciones que se estaba dando. Porque enfrentar al crimen organizado es la tarea que todos debemos tener. Y eso fue lo que hizo Carlos Manso. Lo que pidió fue enfrentar al crimen organizado. Eso es lo que hemos hecho, es lo que debemos hacerlo todos. También ciudadanos se enfurecieron, tomaron algunas calles en 3 municipios de Michoacán para exigir justicia, no discursos. Después de que se pusiera en tela de juicio la política de seguridad del actual gobierno, la presidencia de la República sostuvo que no va a cambiarla porque aseguran está dando resultados. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y este lunes se libró un sangriento enfrentamiento entre elementos de seguridad y miembros de un presunto grupo criminal en Guasave, Sinaloa. El tiroteo dejó al menos a 13 de los agresores muertos. Esto lo informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La balacera se desató como a la 1 de la tarde en la brecha donde los agentes patrullaban cuando fueron emboscados por sujetos escondidos debajo de un puente. 4 personas fueron arrestadas. Vamos a otra pausa. Al volver, ¿quién reemplazará al alcalde Carlos Manso en Uruapan? Le diremos quiénes son las personas en consideración, incluyendo posiblemente a su viuda. Además, una torre medieval se derrumbó parcialmente ante el asombro de cientos de turistas en el centro de Roma, Italia. Esto y más al volver. ¿Quién reemplazará al alcalde Carlos Manso en Uruapan? Esa es la pregunta que muchos en Michoacán se hacen mientras buscan una nueva esperanza.
¿Será el diputado Alejandro Bautista, quien es miembro del mismo partido que el alcalde, o podría ser su viuda? Este lunes conversé con Guillermo Cerda León. Él es periodista michoacano que conoció a Carlos Manso desde su juventud, diríamos desde la niñez, y siguió de cerca su carrera en Uruapan. Mire lo que me dijo. ¿Cómo van a reemplazar a Carlos Manso? Porque esta es la gran pregunta que muchos nos hacemos desde fuera. Por el lado constitucional, ¿quién lo va a relevar en el gobierno municipal? Tocará al Congreso, es decir, a los diputados, a los parlamentarios de Michoacán, quienes tomen la decisión a propuesta del grupo político que encabezó Carlos Manso, que se llamaba o que se llama Movimiento del Sombrero. Hay varias personas que puede ser un diputado local que se llama Alejandro Bautista, puede ser también la diputada federal Lupita Arias, puede ser su esposa, también se menciona a Grecia se llama la señora, que tuvo una magnífica participación ayer durante el evento en que se le rindió un homenaje previo a su inhumación. Ahora bien, ¿desde cuándo conocías a Carlos Manso? Bueno, yo tengo muchos años de conocerlo desde que era un niño, prácticamente allá por los años 90. Él murió muy joven, de 40 años tenía apenas. En los años 90 su papá encabezó un movimiento también de resistencia civil. Juan Manso Ceja era el nombre de su padre, ya murió. Él encabezó un movimiento de resistencia en contra de los fraudes electorales. Era un demócrata el hombre. Salía a las calles a manifestarse durante más de 3 años, todos los días, salvo algunas excepciones, salió a manifestarse. En algunas de esas ocasiones lo acompañaba Carlos Manso, hijo, siendo un pequeñito de escasos 10, 11, 12 años. Desde entonces le conoce, él vio a su padre ser levantado por el ejército, llevado a una patrulla por la policía antimotines cuando incomodaba al gobierno de aquella época. Seguramente él cargó con esa ideología, con eso que observó desde niño, y por eso es que el personaje que conocimos, Abel, posteriormente lo conocía como un joven inquieto, un joven muy, muy inquieto, un político joven, perteneciendo a sectores juveniles de algunos partidos políticos, el PRI para ser precisos, y de ahí estaba en muchas partes. Guillermo, ¿dónde estabas tú en el momento de este evento y del asesinato de Carlos Manso? Bueno, yo me dirigía precisamente al centro de la ciudad, iba en el vehículo manejando, cuando recibo una llamada en la cual me notifican que lo que estaba pasando, como un mero rumor, pero yo dudé de pronto, ¿no? Dudé ¿por qué? Porque era conocido que Carlos tenía una escolta de más de 14, 15 personas. Yo estimo que serían unas 20 personas quienes la acompañaban. Pero eso también lo confirmó el gobierno federal. Sin embargo, esas 14 personas no impidieron que asesinaran a Carlos Manso. La seguridad entonces no era tan buena como decía el gobierno federal. Están reprobados, eran agentes de la policía, de la Guardia Nacional, y el otro cinturón de seguridad más cercano era de la policía municipal, hombres de confianza escogidos específicamente para ello, pero están reprobados. O sea, ¿cómo es posible que en un evento de esta magnitud haya podido incursionar, irrumpir este sujeto, y a corta distancia, yo creo que no rebasaba los 2 metros de que le disparó? Entonces es imposible pensar por qué este cinturón de seguridad no pudo evitar esta situación. Guillermo, es lamentable, definitivamente. Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, gracias a ti. Un gusto saludarlos. Igualmente. Y vamos con esta noticia en desarrollo. El gobierno de México respondió al rompimiento de relaciones diplomáticas anunciado por Perú tras el asilo otorgado a la ministra Betsy Chávez. Así abrimos el programa de hoy, este noticiero. Fíjese que la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que el asilo se concedió conforme al derecho internacional y a la Convención sobre Asilo Diplomático del año 1954. México calificó como excesiva la decisión del gobierno peruano al tratarse de un acto legítimo y humanitario. Esta es una noticia en desarrollo. Y una torre medieval se derrumbó parcialmente ante el asombro de cientos de turistas en el centro de Roma, en Italia. El colapso generó una enorme nube de polvo. Los bomberos rescataron a 3 trabajadores, pero
siguen buscando a otros atrapados entre los escombros, o más bien a otro. El incidente ocurrió mientras se realizaba la renovación de la estructura que ordenó construir el Papa Inocencio III en el siglo XIII como residencia para su familia. Bueno, quiero invitarlos a ser parte de nuestro equipo de reporteros. Si vive en el área del sur de California, descargue la aplicación Now News, escaneando el código que ve en pantalla y comience a enviar sus videos. Gane puntos y premios con Now News. Es la oportunidad de que sus videos y las entrevistas que haga en la calle se puedan ver aquí en nuestro noticiero. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme en esta edición especial de 24 horas.